hora de debatir y analizar los temas del día aquí en Noticias RCN, en la mesa ancha, hoy con un panelista invitado, Eduardo Mestre. Eduardo, Maritza, muchas bienvenido. gracias. Bueno, Eduardo es un joven abogado, analista, que se ha consolidado en redes sociales también como una voz que se escucha y que se lee con otra pregunta, amigo. Así que también la invitación para que lo sigan. Y por supuesto a mis panelistas, los de siempre, a Juana y a Julio, Buenos bienvenidos. días, Hola, ¿cómo están? Bienvenido, Bueno. Eduardo. Gracias, Julio. Hoy el país se levanta con una noticia lamentable detrás de la cual está el ELN, con una mesa de negociación que está congelada desde hace más de 3 meses. El ELN que perpetró un atentado en Arauca en donde hasta el momento pues van 2 uniformados que han muerto, más de 20 heridos. La pregunta aquí es, ¿qué hacer con el ELN? ¿Se merece el ELN más oportunidades? Ayer el presidente en una declaración decía que se cierra una negociación con sangre, aunque no fue categórico, todavía no se sabe si eso significa que se levanta o no la mesa, no se ha escalado una decisión a los negociadores, pero ¿qué debe pasar con el ELN de ahora en adelante? Eduardo. Yo creo que el ELN ha tenido bastantes oportunidades. Desde los años 70 viene negociando en su momento con López, con Barco, con Gaviria, con Pastrana, con Álvaro Uribe durante muchos meses. Negociaron y las oportunidades han sido Con muchas. Duque, ¿no? Porque con Duque también se también alcanzó a sostener. En muchos casos ocurrió lo que ocurre ahora, ¿no? Se suspenden esos diálogos por un atentado de parte del ELN, por un secuestro, por un asesinato. Creo que sí se va a hacer. Yo creo en la paz. Yo he defendido los procesos de paz que ha habido en Colombia. Voté sí y fue mi primer voto en el plebiscito 2016. Creo que si va a hacerse, tiene que hacerse con un criterio distinto. Tiene que hacerse con un criterio que apunte a que la prioridad de ese proceso es el desarme de esta organización y no que sea para discutir un montón de temas, un abanico infinito en el cual incluso al final termina pareciendo que estos que están al margen de la ley son los que ponen la agenda y los que definen de qué se habla. Pero y entonces, si no es con Gustavo Petro la negociación, ¿con qué gobierno? Con Gustavo Petro bajo estas condiciones que muchos entendían eran un poco laxas, que era casi que el ELN es el que estaba poniendo las reglas del juego entonces. Julio. Pues creo que esto es un fracaso de un modelo mental que tenía el presidente y, bueno, una parte del sector político que él representa en la cabeza, que divide a la sociedad en buenos, los sectores de la izquierda, y malos, el resto de la sociedad que no pertenece a los sectores de izquierda. Y en ese modelo mental, pues el asunto era muy sencillo, ¿no? Los malos han gobernado históricamente a Colombia, las mafias, el fascismo, todas esas cosas. Bastaba que un gobierno de izquierda llegara al poder para que en 3 meses el ELN, que quizá, digamos, había cometido errores, era un grupo terrorista, pero en últimas, en su interior tenían un halo de bondad, pues iban a poner de acuerdo los buenos con los buenos en esa mesa y ya íbamos a llegar a la paz en 3 meses. Por eso Petro hacía esa promesa con tanta certeza. En 3 meses acaba esto porque vamos a poner gente buena a negociar, y pusieron efectivamente personas, digamos, muy cercanos a esos sectores de izquierda. No había mayor diversidad, más allá de 1 o 2 personas, y ese modelo, digamos, se rompe, no funciona. No estaba representada la sociedad en esa mesa del ELN, estaban representados unos sectores políticos gobernistas y, digamos, ahí no había una pluralidad de visiones para poder hacer esa negociación con el ELN. Creo que es un fracaso, pero de la sociedad colombiana, no es de... y ya ahorita les explico por qué llegó a esa conclusión del fracaso como sociedad. Primero, esto hay que leerlo como la nueva ola de violencia y de conflicto después de los acuerdos de paz y después de la falta de implementación que llevaron a que se removilizaran, a que el ELN se sintiera en un espacio y que pudiera otra vez tomar control de ciertos territorios de una manera mucho más tranquila, pero eso también ha sido el incumplimiento a la sociedad civil. No olvidemos que el acuerdo de paz con las FARC se firmó también llegando a unos acuerdos que era para cumplirle a la sociedad que ha sido víctima del conflicto armado. Entonces, que esta mesa de negociaciones se acabe y nos tengamos que parar por un hecho atroz y horrible que todos, y yo creo que todas, rechazamos profundamente y que de verdad nos parece atroz lo que hizo el ELN, pero eso también es durísimo para la sociedad colombiana que ha sido víctima del conflicto armado y que ha querido llegar a ciertos acuerdos para su bienestar y pasar la página, y resulta que no, resulta que seguimos en esta ola de violencia y que la forma de enfrentar esta mesa de negociaciones y enfrentar estas negociaciones pues fracasaron también y no eran las que deberían haber tomado y no
haber seguido, porque claramente nos llevaron a esto. Si fracasa el proceso de paz con el ELN, que como lo mencionaba Julio, es como ese grupo que claramente tenía una ascendencia política, una ideología política, ¿qué puede pasar con el resto de la paz total en el país? Con grupos en donde todavía están dudas si tienen o no esta condición de grupos subversivos. Siendo esa más bien la guerrilla como abanderada o la principal, la que se puso como la primera en ese tema de la paz total, creo que queda muy en vilo todo lo demás, y creo que la reflexión que hemos hecho sobre cómo se llevó a cabo este proceso con el ELN aplica a los demás. De verdad debe sincerarse la conversación sobre este tema, debe ser muy claro si los grupos con los que se está negociando son o no son políticos, cuáles son sus intereses, y lo más importante, reitero, es definir cuál es el objetivo de esas negociaciones. Y acá el presidente Petro le va a tocar asumir un poco el karma, ¿no? Porque durante la campaña electoral Petro acusaba a Duque de propiciar el crecimiento del conflicto en Colombia al haber roto las negociaciones con el ELN o las conversaciones con el ELN en su momento, ¿no? Esa visión simplista de la que yo hablo, ¿no? Entonces simplemente era falta de voluntad del gobierno anterior. Ahora este gobierno, cuando ya se enfrenta a la complejidad del asunto, que no es solamente esa visión de es que estos son buenos y estos son malos, y ya, y los buenos nos vamos a sentar a conversar y a resolver todo el conflicto y todos los problemas sociales de Colombia, pues ahí le va a tocar asumir entonces que si rompe este gobierno con el ELN, entonces va a ser el responsable del posible recrudecimiento de la violencia. No es tan sencillo. Esa simplicidad del modelo mental de Petro nos va a pagar pasar la cuenta de cobro. Para cerrar este tema, Juan. Los actores armados se han reacomodado a nuevas formas de violencia, a nuevas formas del conflicto. Entonces, los gobiernos que se quieran sentar a negociar tienen que readaptarse también. Sí. O sea, esto tiene que haber una relectura de cómo se está constituyendo el conflicto en Colombia, y creo que la luz de esperanza es seguir apuntándole a la implementación desde donde más se pueda. Bueno, la inquietud que nos queda sobre la mesa es qué va a pasar con el grupo de los comuneros, que es, digamos, esa facción del ELN que termina como disidente, pero que sí continúa en una mesa de diálogo. Pero tenemos que pasar a nuestro siguiente tema, que también es agenda del día aquí en el país, y es todo el tema de los incendios forestales. Parece que en Colombia no hemos aprendido la lección de que aquí hay que prevenir y no siempre dedicarnos a la atención de desastres. Entonces, cuando estamos en pleno fenómeno del niño o la invernal, de la niña o la invernal, entonces son inundaciones, son cultivos anegados, y cuando estamos en sequía son incendios forestales incontrolables. Hoy nos plantean una nueva fórmula que es controlar incendios con incendios. ¿Será que eso sí puede funcionar? En esta ronda arranca Julio. Ahí tienen que hablar los técnicos y, por supuesto, entrar a debatir sobre esos detalles, digamos, complejos técnicos. Es difícil, ahí tenemos que escuchar a la gente que sabe de estos temas. Sin embargo, lo que sí me parece indignante y yo creo que debería llamar a una reflexión profunda es el tema de la unidad de gestión de riesgo. Es decir, ahorita necesitamos más que nunca una unidad de gestión de riesgo fortalecida con capacidades institucionales, y el director sale a reconocer pues, que los recursos son muy escasos. Pues claro, ¿cómo va a haber recursos si es que lo usaron como caja menor para hacer política durante los primeros meses del año a estas alturas, cuando necesitamos la unidad de riesgo fuerte para que enfrente esta situación? Pues no hay plata. Entonces eso es complicado, y más teniendo en cuenta que lo que estamos enfrentando hoy en Colombia es una gota de agua en un océano. Tenemos 21 incendios forestales. Para ponerlo en contexto, en Brasil se habla de que en este momento hay 3.500 focos de incendios. Es decir, si tenemos problemas enfrentando una situación pues grave, evidentemente, pero relativamente menor comparado con lo que está pasando en la región, porque este es un asunto regional, no es solo que haya incendios en Colombia, sino regional, pues nos dice que esto se puede escalar y tenemos que estarnos preparando ya. Desafortunadamente, la situación fiscal del Estado colombiano, entre otras cosas, culpa de la mala administración que ha habido de los recursos, pues no nos va a dejar con las suficientes herramientas en caso de que esta situación empeore. Bueno, hay herramientas que no son costosas y que se han aplicado en todo el mundo de prevención, porque las causas principalmente son humanas, ambientales y climáticas, ¿no? Entonces hay comportamientos que se deben adoptar, que es, por ejemplo, cosas muy básicas frente a lo que genera combustión en ciertos lugares del país y en ciertas zonas forestales del país, como las ramas. Lo otro es la detección temprana. Eso cambia totalmente también el juego, que esto se hace con patrullas aéreas, vigilar cómo están los terrenos y
y la reglamentación de ciertas actividades para poder mantener el equilibrio ecológico, porque no olvidemos que estos grandes incendios afectan enormemente todo el medio ambiente y el equilibrio ecológico de nuestras regiones. Yo creo que esta coyuntura nos da para hacer una reflexión sobre el papel de Colombia como víctima del cambio climático. Colombia no es un país victimario porque apenas es una fracción de porcentaje lo que emite en carbono y sin embargo sí sufrimos las embestidas del cambio climático, como lo explicaban hace unos minutos alguna experta. Creo que además me sumo un poco a lo de Julio. Yo escuchaba hace unos minutos o veía las lágrimas de ese campesino que perdía todo y sus animales y demás, y me conmovía muchísimo, pero además me hacía pensar en qué bueno sería tener una persona experta al frente de la Unidad Nacional del Riesgo en este momento, y no a esa especie de figurín que por su locuacidad contra la corrupción puso el presidente Petro después de haber defendido al señor Y no Olmedo. era tal vez quizá digamos, una persona, por supuesto, alguien experto, sí, en todas las entidades, pero es que venimos de una entidad que cayó profundamente en la corrupción y tocaba sacarla de ahí también. De acuerdo, de acuerdo. O sea, primero entonces pero dediquemos primero- aquí a cuidar recursos, porque ¿qué hacemos? Yo creo que Sin recursos no podemos hacer gran cosa. yo creo que la primera forma de luchar contra la corrupción es poner a personas que saben hacer lo que hacen en los lugares donde deben hacer esas cosas. Poner a alguien que no entiende también es una forma de corrupción y sobre todo cuando se hace como para mostrar una anticorrupción tardía, ¿no? Porque la corrupción había que enfrentarla cuando estaba Olmedo y cuando estaba Olmedo, el presidente Petro en su discurso en el Cauca lo que decía en la coyuntura pasada de incendios era que era un saboteo que la Contraloría lo hubiera suspendido. Muchos lo recordamos. Es que no puede ser el único requisito para un cargo, sobre todo para cargos tan técnicos como este. Vaya y venga otros cargos más políticos, pero es que este es, digamos, la gestión de riesgos es una actividad profesional que demanda experticia en cosas técnicas, como de las que hablamos ahora. Pues, hombre, alguien que sepa si es que estas técnicas de combatir fuego con fuego funcionan o no, que conozca el asunto, pero pues no puede ser el único requisito para dirigir una Pero mire entidad, que el director no ser corrupto. Claro, mire que es Carlos importante. Carrillo dio varios ejemplos de lugares en los que funciona, entonces pues interesante que abra el debate. A mí no me parece que lo haya hecho mal. Pero yo lo vi Están embolatado enfrentando. explicando, bueno, ¿Cómo hacemos, y ya para cerrar este tema, cómo hacemos para que realmente nos convirtamos en un país que pueda prevenir? Es que ahorita estamos hablando de incendios, pero estamos seguros de que en 3 meses, cuando llegue el tan anunciado fenómeno de la niña que no nos llegó a mitad de año como estábamos esperando, vamos a estar hablando de inundaciones. Mari, es que mire que- Entonces, estamos tapando huecos en el momento en el que nos estamos cayendo en ellos. Mire que estamos tan colgados en ese tema que ahorita la alcaldía de Carlos Fernando Galán está proponiendo buscar en los acuíferos que tenemos en Bogotá para recuperar agua para esta sequía. Acuíferos que a su vez se han visto amenazados constantemente por proyectos de infraestructura y carreteras que atravesarían reservas donde están esos acuíferos. Entonces tenemos una tensión entre las políticas de desarrollo urbanístico, por ejemplo, y el medio ambiente en Colombia. Entonces tenemos, o sea, ni siquiera hemos dado el debate y estamos ya hablando de estos temas, pero no tenemos claramente una percepción ni un interés por la prevención a largo y a mediano plazo de estos fenómenos. Rápidamente un comentario que se nos acabó. Aquí hay asuntos que son de la naturaleza. Los incendios forestales también son un fenómeno natural. Hay asuntos que son de los seres humanos que cometen a veces acciones criminales para incendiar y otros seres humanos que a cargo del Estado, que se supone es el ente o el organismo de la sociedad para enfrentar estas situaciones de emergencia, que no están gestionando bien los recursos. Entonces, esos 3 elementos hay que tenerlo en cuenta. Eduardo. Yo creo que sin duda hay que hacer una inversión inteligente en este tema. Cuando se creó en el gobierno de Santos esta unidad era para prevenir inicialmente, pero se ha vuelto sobre la práctica un apagador de incendios, digámoslo en sentido La figurado. entidad que más necesitamos la convirtió en un fortín, una caja menor para la corrupción. Eso es inadmisible. Es el mayor escándalo de corrupción también, de ahí viene, en los últimos años. Pues Eduardo, muchísimas gracias, señores, muchísimas gracias.